Shalom, mis amados hermanos. Gracias a Dios que tenemos una oportunidad nuevamente para abrir con ustedes la palabra de Dios y ver nuevamente los salmos. Y hoy tenemos el Salmo 38 que dice Salmo de David para recordar. Aquí vemos que David está recordando un momento que vivió en su vida y que tal vez ese momento fue no solamente de un día, sino que fue de tal vez varios meses, tal vez años, no sabemos, pero fue en un momento que él recuerda su angustia, expresa sus quejas y tiene sus peticiones delante de Dios. Por eso dice el título de este salmo, Oración de un penitente. En el Salmo 69 también vemos cómo David recuerda sus pecados, cómo tiene memoria de todas aquellas cosas que hizo malas contra Dios y cómo tuvo que soportar como un buen hijo el castigo de su Dios. Entonces vemos en el versículo 1 y 2, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Dice el Señor en la palabra, al que amo, corrijo, así dice en Apocalipsis 3:19. El padre que ama a su hijo, dicen Proverbios, lo corrige desde temprano. Entonces David, sintiéndose culpable, avergonzado por todas aquellas cosas que él hizo en su necedad, le pedía a Dios, Señor, castígame, porque yo sé que tú eres un Dios justo, yo sé que tú eres un Dios santo y que tu ira es justa, pero que tu ira no sea como la que tienes para con los impíos, porque dice en el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Siempre contra el impío Dios está airado porque el santo Dios no puede soportar la maldad, no puede soportar el pecado. Entonces David pedía, Señor, tú corrígeme, yo como hijo acepto la corrección, pero que no sea en aquella ira que tienes para con los impíos. Spurgeon, meditando en estas palabras, dice, he de ser reprendido porque soy un hijo que he errado, pero tú, Padre cuidadoso, no pongas demasiada ira en el tono de tu voz. Trátame suavemente, aunque haya pecado de modo grave. La ira de otros puedo sobrellevarla, pero no la tuya. Podemos soportar cuando otras personas nos gritan, se enojan contra nosotros, están irritados o calumnian, podemos soportarlo. Pero cuando Dios muestra su enojo para con nosotros, muestra su ira y es una ira santa porque Él es santo, David decía, yo no lo puedo soportar. Es como cuando éramos niños, bueno, yo personalmente tenía momentos, ¿verdad?, que erraba y hacía cosas que a mis padres no les agradaban y me corregían. Pero el momento que más yo temía y mi conciencia me ardía y mi corazón latía era cuando mis padres me miraban con severidad. Ay, es algo que yo decía que yo no puedo soportar. Yo prefería hundirme en el mar y que nadie me viera. David, como hijo, sabía que tenía que ser castigado, pero él quería que Dios tuviera misericordia y que no fuera castigado en el enojo. Porque Dios mismo, cuando instruye a los padres a corregir y disciplinar a sus hijos, les dice que no tengan enojo e ira al hacerlo, porque la ira no obra la justicia de Dios. Entonces, David, que conocía bien a su Dios, sabía que era lo que pedía. Dios mío, castígame, pero no en tu ira. Dice también aquí, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí está tu mano. Aquella mano todopoderosa que abrió el mar rojo para que pasaran los hijos de Israel, aquella mano poderosa que le daba la victoria al pueblo de Israel en muchas batallas, aquella mano poderosa estaba sobre David. Él sentía el peso de la mano de su Dios. Así los cristianos, cuando de pronto
algo que la conciencia nos dice no estuvo bien, algo que hablamos, algo que hicimos, algo que tal vez pensamos, de pronto sentimos como la mano de Dios se pone bien fuerte sobre nosotros, pero es para que nos demos cuenta y vengamos a Él en arrepentimiento. Y dice David, las saetas cayeron sobre mí. Las saetas son instrumentos de guerra, ¿verdad? Pero en la vida del cristiano, las saetas representan las aflicciones que vienen como consecuencia de nuestra maldad. No todas las aflicciones son consecuencia de la maldad, porque Job no había hecho nada malo, pero tuvo aflicciones. Mas cuando hacemos algo indebido, que a Dios no le agrada, Él envía como corrección, como consecuencias, saetas, aflicciones. ¿Para qué? Para redarguirnos, para darnos a entender que no estuvo bien y para llevarnos también al arrepentimiento, porque Dios quiere que estemos siempre en santidad delante de Él. Amén, dice el versículo del 3 al 7. No hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agraviado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hienden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y no hay sano en mi carne. Así comienza en el versículo 3. Dice, no hay sano en mi carne. Y en el versículo 7 termina lo mismo. No hay sano en mi carne. Mi pecado es peor que la enfermedad, expresa David. Porque no siento tu presencia. Ya no siento tu paz. No veo tu mirada complacente. Y eso es lo que me turba. Es lo que quiere decir aquí David. Nada sano hay en mi carne por culpa de mi pecado, que trajo sobre mí tu santa ira, tu ira que es justa. En Isaías 1, 5 al 6, vemos cómo el profeta, inspirado por Dios, describe cómo Dios mira la condición del hombre pecador, de la persona que está pecando contra Dios, como lo hizo Israel en aquel entonces, y persistía en su necedad. No querían convertirse a Dios, estaban necios. ¿Y cómo Dios los veía? ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Esto era lo que sentía David, que estaba enfermo de pie a cabeza, completamente lleno de llaga. Vemos en el Antiguo Testamento las personas que tenían lepra, ¿verdad? Era como decir, el castigo peor que podía sobrevivir una persona. Pero en el área espiritual, esa lepra es la paga del pecado, que nos separa de Dios, y nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo también están enfermos, están muertos, no tienen vida, no tienen paz los huesos. Y David no quería estar en esa situación, no, él quería estar a cuentas con Dios, él quería estar a las buenas con Dios, porque él amaba a su Dios. Fue necedad de lo que había hecho, y él se arrepentía y sentía mucho dolor. Más que el dolor de una enfermedad, David sentía dolor por sentirse apartado y alejado de Dios, porque el pecado nos aleja y nos aparta de Dios. Tenemos que reconocerlo. Asimismo se sentía David y decía, a causa de mi locura, hienden y supuran mis llagas. Spurgeon, meditando en este versículo, dice, ni las enfermedades más repelentes pueden compararse al pecado, ni las úlceras, cánceres o llagas pútridas pueden compararse
en su indescriptible pestilencia. Nosotros mismos nos vemos de esta manera. Escribimos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. E incluso ahora temblamos al pensar lo enconado del mal en lo profundo de nuestra naturaleza. Solamente una persona que reconoce la santidad de Dios puede reconocer su podrida condición. Que su llaga, aunque no se ve en su piel, está en su corazón. Y un corazón no arrepentido delante de Dios está podrido. Está con un cáncer, está con una úlcera. Como decía Isaías, no está ablandada, está horrible, está apestando. Y David, como lo reconocía, es por eso que venía a su Dios pidiendo misericordia. Él se quejaba, pero no se quejaba porque, ay, me siento tan mal, ay, porque estoy tan solo. Señor, mi pecado está delante de mí. Mis maldades hicieron que me sintiera así. Son las consecuencias de lo mal que he hecho. Pero yo ahora vengo a ti como hijo y te pido perdón y te pido misericordia. Vamos a seguir leyendo. Estoy encorvado, dice David, abatido, humillado y ando enlutado todo el día. En el día de luto, normalmente nos vestimos de negro, como para representar la tristeza, la angustia. Endechamos, ¿verdad?, a la persona que falleció, al muerto. Dice David, estoy como enlutado. Mi pecado me ha llevado a tal situación que no tengo vida. Estoy enlutado por mi propio corazón, por mi propio pecado, que me apartó de ti. Somos hermanos. Quisiera Dios que todos nosotros conociéramos a Dios como lo conocía David. Que sintiéramos este arrepentimiento, esa convicción de pecado como lo tenía David. Entonces hoy en las iglesias hubieran cristianos verdaderos que amarían a su Dios con todo su corazón, valorarían todo aquello que hizo Jesús, porque Jesús vino para librarnos de esta llaga, de este pecado, de estas úlceras, de esos cánceres, de esta lepra que estaba en nuestros corazones. Versículo 8 dice así: estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Mi corazón está conmovido y yo gimo, lloro. Y esto me ha causado debilidad física y espiritual. Cuando uno llora y gime delante de Dios, no solamente el corazón siente desfallecimiento, se siente como que está molido, sino también nuestro cuerpo siente esta humillación, siente que se ha debilitado. Perdemos el vigor cuando pecamos. Y cuando venimos al arrepentimiento, es como si entregamos todas nuestras fuerzas a Dios. Y al gemir, no sé si lo han experimentado, yo muchas veces lo he experimentado, que mi cuerpo naturalmente, que siempre es fuerte, queda como sin fuerzas de llorar, de gemir delante de Dios, de interceder. Momentos especiales que el Espíritu Santo visita y te pone a gemir por alguna causa, sea por un alma que está perdida, o sea por un hermano que ha caído, o los niños últimamente. Dios me está llevando a orar por los niños y a gemir por ellos, para que ellos sean salvos, porque el diablo quiere llevarlos al infierno, pero Dios quiere que ellos sean salvos y glorifiquen el santo nombre de Dios aquí en esta tierra. Y cuando gemimos, nos quedamos prácticamente sin fuerzas. Pero Dios da fuerza al cansado, multiplica al que no tiene ninguno. Dios viene y nos da su vigor y sus fuerzas y sus ánimos y nos da esperanza para terminar la oración. Y aunque debilitados físicamente, estamos fuertes espiritualmente delante de Él. Amén. En 2 de Corintios 7:10 dice Pablo: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí vemos que David está expresando su tristeza por Dios, porque él quiere ser salvo, quiere ser perdonado, quiere tener paz con aquel a quien él ama tanto. Amén.
Por eso David decía también en el Salmo 73:26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. David era una persona que experimentaba gemidos y llantos, y no solamente en aquel momento cuando él pecó, ¿verdad? Lloró también cuando perdió a su hijo que le tenía que dar Betsabé. El Señor quiso llevárselo, él lloró, gimió y después se tranquilizó, bueno, ya dejó el ayuno, después lloró mucho por sus enemigos, por causa de sus enemigos, lloró por su hijo Absalón, que se levantó contra él. Vemos a Jesús, una persona experimentada en quebranto. Vemos a Jeremías, le dicen que es el profeta llorón, porque lloraba mucho, gemía mucho. Y también vemos aquí a David. Pero este gemido, mis amados hermanos, tiene que ser conforme a Dios. Esa tristeza nos debe llevar al arrepentimiento para salvación. Y no que nuestro gemido, nuestra tristeza, nuestra angustia sea por causa de que nos tenemos lástimas a nosotros mismos. Si David tuviera lástima de sí mismo, no clamaría a Dios como lo clama y lo vemos en los Salmos. Antes que todo, David amaba a Dios, no a su persona. Por lo tanto, su clamor y su gemido era para estar con Dios, era para estar en la presencia de Dios y agradar a quien amaba. Y el versículo 9 dice así: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Delante de ti están mis deseos. ¿Qué desea David? ¿Qué deseo pudiera tener aquel que se siente en un momento de angustia? No, pues deseo ser prosperado, obtener bienes materiales, formar una familia. No, mis amados hermanos, estas cosas son añadiduras que Dios da en su gran misericordia. Un verdadero cristiano anhela ver la gloria de Dios, sentir la presencia de Dios, anhela sobre todas las cosas que Dios no lo reprenda, sino que lo vea y lo mire con complacencia, como un padre mira al hijo cuando éste es obediente. Por eso suspiraba David, porque anhelaba sentir al Dios que tanto amaba. Samuel Lee dice, las lágrimas secretas para los pecados secretos son una señal excelente de un corazón santo, de un bálsamo curativo para los espíritus quebrantados. Que el Señor sea el que vea nuestras lágrimas, no el mundo. Que sea nuestro Dios viéndonos en secreto, que estamos buscando su rostro con gemidos, con lágrimas, con quebrantamiento, para que su nombre sea exaltado en nosotros y podamos ver su gloria. Porque eso es un bálsamo para nuestros espíritus, la presencia de Dios. Amén. Versículo 10 al 12 dice así: Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Aquí David sigue su queja por la situación en que estaba viviendo, su queja porque sentía la mano poderosa de Dios que lo estaba aplastando. Y no solamente, sino porque en esa situación sus enemigos se estaban levantando más y más contra él. Y aquí vemos cosas muy importantes. Mi corazón está acongojado, o sea, está angustiado, desconsolado, atormentado, está sufriendo, está atribulado. Mi vigor me ha dejado, o sea, mi fuerza, mi energía, mi fortaleza, mi ánimo. Mis amigos están lejos de mi plaga. Mis cercanos se han alejado. Es terrible la sensación de soledad, mis amados hermanos. ¿No debería un amigo estar cerca en medio de la angustia y la tribulación de otro amigo?
como dice la palabra de Dios, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, ¿verdad? Dice en Proverbios 17:17. Los amigos de Job estuvieron cerca de él cuando le vino la tribulación a su vida. Vemos a Ruth cerca de Noemí cuando se quedó sola. Pero vemos aquí a David que no solamente está hablando de su condición humana, de aquellos tiempos en el que estaba viviendo, él está hablando proféticamente de lo que iba a suceder con el Mesías. Jesús, nuestro Yeshua amado, se quedó solo en el momento más angustioso de su vida, cuando él llevaba sobre sus espaldas, sobre sus hombros, todos nuestros pecados. No solamente quedó solo por sus amigos, los discípulos que estaban con él por 3 años y medio. Él se quedó solo porque su Padre Celestial, el Santo Dios, le dio la vuelta. Por lo tanto, clamaba Jesús y decía, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? Vemos cómo en la vida de David hay muchas profecías que se cumplieron también en Jesús. Jesús, una persona inocente, el Hijo de Dios andando en esta tierra, completamente inocente, pero vemos cómo lo despreciaban, cómo los fariseos maquinaban y hablaban contra él, buscaban para matarle, hasta que lo consiguieron porque era la voluntad de Dios. Dios fue el que lo permitió. Dios puso su mano sobre Jesús, le dio la espalda, porque veía en él a un pecador y a una pecadora como tú y yo, mi amado hermano. Entonces, estas palabras de David nos deben recordar a Jesús. Y no que, como ya dije al principio, no que nos demos lástima, no que tengamos lástimas de nosotros mismos, ay, porque estamos solos, porque nos han abandonado, porque los amigos nos traicionan. Mis amados hermanos, si al padre de familia le hicieron tal cosa, que lo llevaron a la cruz y lo mataron, ¿qué no harán con los otros? Si al árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con los palos secos que somos nosotros? No nos molestemos, no nos angustiemos, no decaigamos cuando estamos en tribulación, sino miremos a Jesús, que nunca nos dejará solos. Él soportó la soledad, Él soportó el castigo de su Padre para darnos a nosotros la esperanza de que tenemos un Padre Celestial que nunca, nunca en la vida nos dará la espalda, sino que nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ver el versículo 13 al 14. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. No abrió su boca, no puso oídos a las calumnias. Y Jesús fue más allá. Él perdonó a sus enemigos, Él perdonó a sus ofensores. Cuando clamó al Padre le dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En Isaías 53:7, hablando del Mesías, dice así, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. David tenía un corazón conforme al de Dios. Por eso, en el momento de calumnia, en momentos de angustia, cuando sus enemigos le apuntaban y le decían, David, caíste. Él cayó, él enmudeció, él no estaba preparado para reprenderlos, porque el corazón de Jesús estaba en él. Y asimismo Jesús nos dejó el ejemplo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué? Al ser nosotros como Jesús, callar y no dar oídos a las calumnias, a las cosas que hablan contra nosotros, le damos lugar al justo juicio de Dios que vendrá a su momento. Amén. Versículo 15 y 16. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije,
no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. En medio de la angustia, espero a Jehová. Así confiesa David. Así declara David su confianza en Dios. En ti he puesto mi esperanza y tú me responderás. Así habla un hijo de Dios que conoce a Dios. Señor, sea por la situación que yo esté pasando, tú me responderás. Amén. El Salmo 25:2 dice: Dios mío, en ti he confiado, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Así pues clama David constantemente en los salmos. Dice: yo en ti he confiado, que no se rían de mí, que sean ellos avergonzados. No me caiga yo para que ellos pongan su pie sobre mí. Una de las cosas que el diablo quiere es que deslicemos, es que caigamos en un error. Él quiere que pequemos, porque él sabe que el pecado nos alejará de Jesús. Entonces seremos objeto de burla, como lo fue lamentablemente Sansón para los filisteos, que perdió sus ojos, perdió sus fuerzas por un yugo desigual. Pongamos atención y pidamos a Dios que nos dé su gracia y sus fuerzas para mantenernos firmes hasta el final, para que el nombre de nuestro Dios no sea vituperado por nuestra causa y para que nosotros no nos convirtamos en objeto de burla para los impíos y para nuestro enemigo el diablo. Amén. Versículo 17 al 20. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad. Me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa, los que pagan mal por bien. Me son contrarios por seguir yo lo bueno. Expresa David aquí. 3 puntos importantes. Vamos a verlos. Estoy a punto de caer. Aquí David se refiere no caer en pecado. Ya él lo había hecho, lamentablemente. Aquí David se refiere: estoy a punto de mostrar mi debilidad en mi prueba y en mi aflicción. Pero es interesante que en la traducción griega vemos lo siguiente: estoy listo para los azotes. No dice estoy a punto de caer, sino estoy listo para los azotes. Esto cambia, ¿verdad? La idea, esto nos abre más el entendimiento. O sea, caeré delante de mi Padre y pondré mis espaldas para ser castigado por mi maldad. Jesús recibió los golpes en sus espaldas para que no los recibamos nosotros en el infierno eterno. Mis amados hermanos, ¿se dan cuenta que constantemente el Espíritu Santo nos está hablando a través de David? Y nos está mostrando el amor de Dios, el amor de Jesús. Dice: por poco me caigo, pero es que yo estoy dispuesto a caer delante de ti y ser azotado por ti. Y Jesús, teniendo tanta misericordia de nosotros, puso sus espaldas, cayó delante de sus enemigos y fue azotado para que nosotros no lo fuéramos. Segundo punto: confesaré mi maldad y contristaré mi corazón por mi pecado. Estos son los requisitos para obtener el perdón de Dios. También con fe, reconociendo que Jesús llevó mis maldades y mis pecados para perdonarme. ¿Qué necesitamos para estar cerca de Jesús? Un verdadero arrepentimiento. Y aquí el Señor nos dice a través de David: tienes que confesar tu pecado, tienes que contristar tu corazón delante de mí porque pecaste contra el santo Dios, y también creer que ya yo te perdoné 2000 años atrás en aquella cruz. Entonces seremos
bienaventurados como lo era David, que conocía a su Dios. Amén. Punto 3 importante de estos versículos. ¿Por qué necesito tu salvación, oh Dios? David aquí responde, porque mi enemigo es fuerte y se aumentan los que me aborrecen. La salvación de Dios, mis amados hermanos, nos da fuerzas para seguir adelante. Fortalece nuestros pies para andar en su camino. Porque conocemos en quién hemos creído, quién nos ha perdonado. ¿Quién? El Dios de amor. Por eso Pablo dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. ¿Quién? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? La salvación de Cristo es nuestra fortaleza. La salvación de Cristo nos dio esperanza. La salvación nos dio amor. Nosotros conocimos el amor de Dios y ahora podemos estar seguros que venga lo que venga, nada me va a separar de mi Padre. Fallé, seré castigado, pero del amor de mi Padre nadie me separará. Nunca. Solamente un cristiano verdadero puede conocer y decir estas palabras. Conozcamos a Jesús, amén. Hoy el mundo paga mal por bien, así dice David. Pero nuestra esperanza está en el justo Dios, mis amados hermanos, que nos dará ver el bien y a su debido tiempo nos dará recompensa por todo lo que hemos hecho, inclusive sea bueno, sea malo. Si nuestro Maestro sufrió haciendo el bien, gocémonos en sufrir, aunque sea un poquito, por una causa verdadera, por el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, no nos entristezcamos, no nos angustiemos y no nos alborotemos por causa de que cuando hacemos el bien, recibimos mal de parte de los que no conocen a Dios. Esperemos y confiemos en Jesús. Y termina este salmo con 2 versículos, 21 y 22. Dice David, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Oh Señor, mi salvación. Aquí vemos una petición de este angustiado, como dice David, diciéndose a sí mismo, del penitente. No me desampares, no te alejes de mí, date prisa a ayudarme. Pero es una petición con una declaración de fe y esperanza. Tú, Señor, eres mi salvación. Por eso en el Salmo 27:13, David dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Hubiéramos desmayado si no tuviéramos la esperanza de que nuestro Padre Celestial es fiel y amoroso y nos sostendrá con sus hermosas manos, nos ayudará en el tiempo de angustia, nos levantará cuando nos caigamos. Esta esperanza le daba fuerzas a David para seguir adelante y como vemos, David decía de su Señor, tú eres mi salvación, mi Yeshua. Digamos hoy, si estamos en angustia, si estamos en tristezas, o si tenemos alegría, digamos, Señor, tú eres mi Yeshua, tú eres mi salvación. Con esto yo me despido, mis amados hermanos, enviándoles un fuerte abrazo desde Rusia. Que el Señor les bendiga grandemente.